Cuando analizamos los planes de estudio de las carreras que se dictan en nuestra facultad, seguramente nos preguntamos por qué debemos cursar sociología. Esta es una duda que no solemos tener en el caso de otras materias como botánica, anatomía o nutrición. ¿Por qué? Porque damos por sentado la utilidad de estas disciplinas para nuestra formación profesional. Asumimos que el conocimiento de los aspectos técnico-productivos unido a unas pocas nociones de economía financiera es suficiente para ser un buen ingeniero agrónomo o ingeniero zootecnista o médico veterinario. Ante este interrogante planteado de por qué y para qué estudiar sociología en una carrera como la nuestra, vamos a dar por lo menos dos respuestas, o existirían preliminarmente dos respuestas. Una es que un profesional competente debe comprender cuestiones que largamente exceden la dimensión tecnológica productiva y que sin duda afectan su desempeño laboral. La otra es que todas las decisiones productivas son tomadas por productores que están inmersos en un particular contexto social, muy dinámico y cambiante, por cierto. Un ejemplo sobre la primera respuesta es que el objetivo de las carreras de ciencias agropecuarias hasta mediados del siglo XX fue claramente incrementar la productividad del sector mediante la incorporación de tecnología. Desde hace unos pocos años se orientan en cambio al logro de una mejor calidad de los agroalimentos y de la sostenibilidad de los agroecosistemas o de los recursos naturales. Para la segunda respuesta disponemos de ejemplos mucho más evidentes, como fueron los efectos de la fallida resolución 125 en el año 2008, o el aumento del precio de la harina de trigo y de los problemas en la comercialización del azúcar en la provincia de Tucumán. Estos dos últimos eventos de muchísima actualidad, y muchos otros temas que tienen consecuencias directas sobre la producción de estos bienes e indirectamente sobre todos los sectores sociales. La resolución 125, recordemos, fue una propuesta realizada por el gobierno nacional para incrementar las retenciones a las exportaciones de soja. La medida no contó con los votos necesarios para ser aprobada en el Senado de la Nación y convertirse en ley debido a el hoy ya famoso voto no positivo del entonces vicepresidente Julio Cobos. A partir de esto, entonces, es imprescindible recurrir a la sociología para comprender conceptos y procesos que afectan y que van a afectar nuestra formación y el futuro desempeño profesional. Vamos a ver ahora algunas definiciones, y sobre todo vamos a dar un repaso muy rápido, por cierto, y muy comprimido y muy sintético sobre algunos autores clásicos. Y para esto vamos a decir que todos, en mayor o en menor medida, en distintos momentos, recurrimos a una especie de sociología intuitiva cuando analizamos y opinamos sobre aspectos de la vida diaria que abarcan relaciones laborales, familiares, con amigos o con compañeros. En este sentido, la sociología tiene límites muy difusos, como los tiene la psicología, por ejemplo. Podemos acceder inclusive a tratados que analizan cuestiones indudablemente sociológicas, aún antes de su existencia formal como ciencia. Por ejemplo, la obra más representativa de Nicolás Maquiavelo, El Príncipe, o El Leviatán de Thomas Hobbes, o El Contrato Social de Jean-Jacques Rousseau, son obras que justifican
distintas formas de gobierno y además son un claro ejemplo de lo dicho antes. Definir el objeto de estudio de la sociología presenta algunos problemas porque, al igual de lo que sucede en muchas otras ciencias sociales, dependerá de los distintos enfoques que adoptan los diferentes autores a los que podamos tener acceso. En líneas generales, la sociología se ocupa de explicar y de comprender los fenómenos del orden y el cambio, o el acuerdo y el conflicto en la sociedad, al interior de una sociedad. Por lo tanto, también es una ciencia que está interesada por conocer los mecanismos de poder, la estructura, las organizaciones, las instituciones y las distintas formas de la acción social. Es corriente sostener que la sociología pretende develar lo que está oculto o es aceptado como un estado natural de las cosas. Los estudios además pueden abarcar distintas dimensiones, el sistema educativo, por ejemplo, o un abordaje macrosociológico, o las relaciones de poder en un aula universitaria, eso sería un tema de la microsociología, pensando la sociología en escala. El nombre de la sociología, que se origina por la unión de un vocablo latino y otro griego, se debe a Augusto Comte, considerado por muchos como el padre de la sociología. Comte postuló que la razón y la ciencia deben ser las únicas guías de la humanidad, sin influencia alguna de las cuestiones teológicas o las metafísicas. Comte propuso aplicar principios racionales para mejorar la organización social, y por ello también en su momento habló de física social, asimilando sus teorías sociológicas a las ciencias exactas. No todos los autores clásicos pensaron lo mismo. Para el sociólogo Max Weber, la sociología comprende y explica, pero no prescribe el deber ser, es decir, no indica cuál es el camino o la decisión correcta para asegurar el orden social. Por el contrario, Emile Durkheim siempre se preocupó por el mantenimiento del orden social para justificar que la división social por estratos o clases era algo natural y debía conservarse para evitar la anomia o la falta de normas o de reglas. Leyes, normas e instituciones son necesarias para inducir las acciones de los individuos. Sin duda, esta concepción fue afín al contexto histórico de la época en donde la revolución industrial había impulsado el desarrollo del capitalismo y era necesario entonces contar con grandes contingentes de mano de obra disciplinada. Karl Marx, un prolífico intelectual, por cierto, alemán, comprometido con el cambio social, también merece ser mencionado como uno de los autores de una enorme influencia en la sociología. Fue además un filósofo, historiador, economista y periodista. Analizó las contradicciones sociales, teorizó sobre el concepto de clase social y postuló una teoría del cambio social a partir de la superación del capitalismo, proceso que culminaría en un estado de libertad y de justicia, en un postulado teórico. Sus desarrollos teóricos todavía son, por cierto, muy empleados en la actualidad. Viniendo un poco más acá en el tiempo y para hablar de los sociólogos contemporáneos, podemos mencionar a Talcott Parsons y a Robert Merton, ambos estadounidenses, quienes fueron los más notables representantes de la vertiente estructural funcionalista que explica la sociedad como un sistema que se autorregula
en donde las acciones de los individuos deben ser funcionales a este. La idea subyacente es preservar el orden social. Para nuestros propósitos es casi imposible hacer un panorama actual de la sociología por lo abarcativo que es, pero solo mencionaremos algunos de los teóricos más renombrados como Anthony Giddens, Pierre Bourdieu y Jürgen Habermas, que todos ellos, autores insoslayables cuando abordamos la sociología contemporánea, de una forma u otra plantean superar las posiciones extremas entre las concepciones objetivistas y las subjetivistas. Es decir, entre una visión asociada totalmente a la ciencia y la técnica, la razón instrumental, y otra guiada por lo subjetivo, en donde prevalecen las particularidades del individuo o de un grupo opuestas al racionalismo. Como una forma de sintetizar la diversidad de los enfoques sociológicos, Raymond Boudon propuso 4 tipos de sociología. La sociología de consultoría, de tipo informativa, que genera datos para la toma de decisiones, por ejemplo, las encuestas de opinión para las elecciones o las asociaciones con estrategias de mercadeo. La sociología crítica, que señala los defectos de la sociedad y propone cómo superarlos. La sociología literaria o expresiva, que busca despertar emociones, describiendo fenómenos sociales que en algunos aspectos se parece a la sociología crítica. Y la sociología cognitiva, que toma como objeto la explicación de diversos fenómenos sociales. Es claro entonces que si el objetivo de la ciencia es describir un fenómeno, explicar sus causas y poder predecirlo en circunstancias similares, cualquier tipo de sociología, y particularmente la cognitiva, será un valioso aporte a nuestra formación profesional. Anthony Giddens justificaba la importancia práctica de la sociología en 4 motivos que los vamos a desarrollar a continuación. Primero, la comprensión de las situaciones sociales. La sociología, mediante la investigación, permite comprender más precisamente una determinada situación social. Esta comprensión puede ser de índole operativa, por ejemplo, conocer la cantidad de productores que toman tierra en arriendo, o más teórica, si responde al por qué lo hacen. Una mejor comprensión contribuye al mejor diseño de políticas sociales. La conciencia de las diferencias culturales, esta es una segunda división, que postula que la sociología fomenta una mayor conciencia cultural para comprender mejor a los distintos grupos sociales, ver el mundo desde una diversidad de perspectivas culturales, ayuda a dejar de lado los prejuicios que los grupos tienen sobre los otros. Por lo tanto, el trabajo profesional del ingeniero agropecuario o del médico veterinario tiene que ver con la mayoría de las veces, con asesorar a grupos de distinto origen cultural o con identidades muy marcadas. Por lo tanto, asumir y respetar esas diferencias es esencial para un mejor resultado. Otra de las clasificaciones realizadas por Giddens es la evaluación de programas y proyectos, en donde la sociología aporta a la evaluación de estos programas y proyectos de intervención, y por lo que es bastante común que una iniciativa destinada en principio a mejorar las condiciones de vida de un grupo social no siempre terminen de manera exitosa.
por ejemplo, incrementar la producción de un determinado cultivo sin tener en cuenta formas asociativas de los productores, por ejemplo, o nuevos canales de comercialización y estrategias de mercadeo. Este tipo de proyectos llevan a empeorar la situación de los involucrados porque siempre terminan en mayores frustraciones. Y por último, Giddens plantea el incremento del autoconocimiento. Quizás el más importante de esto es que la sociología nos enseña cosas muchas veces sobre nosotros mismos. Nuestra asignatura se llama Sociología Agraria y es muy común oír hablar también de la sociología rural. Y acá es interesante trazar algunas precisiones sobre estas dos diferencias. Aunque los nombres tanto de la sociología agraria como de la sociología rural puedan ser usados como sinónimos, su origen histórico, enfoques y métodos son, por cierto, bastante distintos. La sociología rural se inició en Estados Unidos y, de acuerdo con Schneider, su desarrollo puede dividirse en 3 etapas asociadas con sus enfoques teóricos, metodológicos y temáticos. Entre 1900 y 1950 se enfocó en el estudio de las comunidades con antecedentes que se remontaban a las crisis agrícolas generadas por la Guerra Civil norteamericana. En sus comienzos se trataba fundamentalmente de estudios descriptivos sobre las condiciones de vida de los pobladores rurales bajo un marco teórico que postulaba un continuo rural-urbano, el pasaje de una comunidad cohesionada por relaciones humanas de tipo emocional a una sociedad de tipo urbana caracterizada por relaciones impersonales y contractuales. Entre los años 1950 y 1970, debido al proceso de modernización tecnológica iniciado luego de la Segunda Guerra Mundial, la sociología se dedica a estudiar los procesos de innovación y difusión tecnológicos. El oficio del sociólogo es una mezcla de extensionista y asistente social. Como extensionista estudiaba el papel, estudiaba los factores que influían en la adopción de tecnología por parte de los productores, mientras que como asistente social generaba recomendaciones para que los técnicos pudieran convencer a los agricultores. Las principales críticas a esta corriente se basan en la ausencia de un marco teórico, debido a que lo rural es solo un ámbito geográfico, vacío de conceptos. Además, con el paso del tiempo, la crisis en la agricultura familiar y los impactos negativos en el medio ambiente fueron achacados a este tipo de sociología, nada más lejos de la realidad, por cierto. Desde mediados de los años 70 y hasta nuestros días, podríamos decir, se desarrolló la sociología agraria. En inglés también se denomina la nueva sociología rural para diferenciarla del modelo previo visto hace un momento. La estructura agraria es uno de los principales temas investigados por esta corriente, sobre todo en América Latina. Otras cuestiones son el interés por las políticas públicas destinadas al sector agropecuario, el trabajo rural, las organizaciones de productores, las diferencias entre regiones y más actualmente con el rótulo de los nuevos problemas vinculados con el deterioro del medio ambiente debido a los sistemas productivos y los modelos alternativos del desarrollo rural. De cualquier manera, y más allá de las clasificaciones o periodos de la sociología, es necesario decir que conviven actualmente todas las corrientes mencionadas. Esta situación no debería tomarse como un conflicto para imponer un determinado modelo, ni establecer la supremacía de un enfoque sobre otro. En todo caso, lo saludable es una muestra saludable de una ciencia
que busca renovarse y que no abandona el desafío de comprender mejor a las distintas sociedades, y en nuestro caso sobre todo a la sociedad en los ámbitos rurales.